la ley universitaria y su constitucionalidad, ley número 30/220. Bien, el segundo tema está referido a la autonomía universitaria. Vamos a dejar en el uso de la palabra al señor decano de esta ilustre orden, el doctor Walter Gutiérrez Camacho. Adelante, doctor. Moretti, decano del Colegio de Abogados de Lima, señor doctor Enrique Bernales, señor doctor Luciano López, señor doctor Sergio Córdoba, estimados colegas, el día de hoy, con evidente acierto, el Colegio de Abogados de Lima ha decidido poner sobre la mesa la discusión de una ley que sin duda es, temáticamente hablando, una de las leyes más importantes que se dan en este gobierno. Me estoy refiriendo evidentemente a la ley universitaria. Creo que nadie puede cuestionar la necesidad, la importancia y la urgencia que había de dar una ley universitaria. Pero como lo acaba de señalar el doctor López, así como era importante que se dé una ley universitaria, también es importante que esta ley surja, nazca del consenso. Porque déjenme decirles que las leyes no son solamente textos literales, palabras, clausulados o articulados, sino fundamentalmente las leyes, y sobre todo este tipo de leyes, son procesos, porque involucran relaciones, involucran personas, involucran instituciones, y más y fundamentalmente una ley como la ley universitaria. No pueden darse leyes donde haya ganadores y perdedores. Las leyes, sobre todo este tipo de leyes, tienen que construirse sobre la base de consensos, porque no son leyes que van a regir 1 o 2 años, son leyes que van a regir décadas probablemente. La anterior ley universitaria tiene 30 años, o tenía 30 años. Una ley que se dio cuando no existía Internet. Una ley que se dio cuando no se hablaba todavía con el énfasis que hoy día se habla y con el consenso que hoy día se reconoce a la globalización. Una ley que se dio cuando no había caído el muro de Berlín. ¿Qué duda cabe que había necesidad de una nueva ley universitaria? Pero además, porque sería cerrar los ojos, además, ¿qué duda cabe que existe una grave crisis en la educación en general y puntualmente en la educación universitaria? Y precisamente por eso había que tener particular cuidado en la elaboración y en la generación de consensos respecto de una ley universitaria. Pero además porque estamos hablando de algo que está muy vinculado al futuro del país, algo que tiene que ver con un elemento muy sensible de la colectividad, que es la juventud, son los jóvenes. Una ley que está finalmente enderezada a vincularse a la educación de los jóvenes, de los universitarios, que mañana van a conducir este país, sin ninguna duda, tiene que ser una ley que tiene que nacer de un consenso. Entonces, mis primeras palabras son para señalar que no hay ninguna duda que había necesidad de una nueva ley, pero tampoco hay ninguna duda, me parece, y esto ya sería suficiente o bastante si podemos llegar a este punto de encuentro, que era fundamental el consenso. Porque como ya lo ha dicho Enrique Bernales en un artículo, El Comercio hace unos días, lo más probable es que cuando cambie la correlación de fuerzas en el Parlamento, esta ley va a ser drásticamente modificada, si no derogada. Y entonces, ¿qué habremos dejado? Más años perdidos, más expectativas frustradas. Precisamente por eso, y me parece que en este extremo vamos a estar en consenso el doctor Luciano López, el doctor Enrique Bernales y yo,
que era básico, fundamental, generar un consenso para dar esta ley. Pero el tema del que yo les voy a hablar es el de la autonomía universitaria. Pero para hablar de la autonomía universitaria es prerequisito hablar del propósito, del objetivo, o si prefieren ustedes, del fin de la universidad. Es cierto, es verdad, que de manera, digamos, inmediata, el fin de la universidad es generar habilidades, competencias, destreza, capacitación a los jóvenes respecto a determinadas profesiones, para que a través de ellas los jóvenes se realicen y puedan insertarse en el mercado, y para tomar una expresión generada por el doctor, o creada por el doctor Fernández Cesareo, para construir su proyecto de vida, que duda cabe que esa es una de las funciones de la universidad: generar capacidades, competencias, habilidades. Y para esto tiene mucho que ver el tema de la calidad. Pero hay una función de mayor calado. Hay una función que tiene, digamos, una visión más profunda. O, si prefieren ustedes, concurrentemente tan importante como la que acabo de señalar. Me estoy refiriendo a la misión institucional de la universidad. La universidad es un espacio de debate, un espacio de pensamiento crítico, plural. Y las sentencias a las que ha hecho referencia el doctor López, precisamente, aunque tímidamente, recogen esta posición: que la universidad es una institución que de alguna manera resulta siendo una suerte de contrapoder. Y me adelanto a decir que la autonomía universitaria se define en el distanciamiento de la universidad, radical distanciamiento de la universidad respecto del poder, y puntualmente del poder del Estado. Por eso es que no puede ser una voz oficial de la universidad. Y además también me apuro en decir que es un distanciamiento del poder empresarial, de esas verdades únicas, de esos modelos únicos. Y es un distanciamiento y rechazo, en cierto modo, aunque en el modelo nuestro tendremos que aceptar la convivencia, de que la universidad es una mercancía, que la educación es una mercancía. Entonces, no podemos perder de vista cuál es la misión institucional de la universidad si queremos entender la autonomía universitaria y si queremos entender también la calidad de enseñanza universitaria. De manera que esto para mí resulta fundamental. Y el propio Tribunal Constitucional, en sintonía con estas ideas, ha señalado que la autonomía universitaria es un derecho institucional. Y esto quiere decir que es una suerte de derecho reforzado, y lo ha aparejado con la libertad de expresión, lo ha aparejado con la autonomía del Poder Judicial. Y si me permiten ustedes, solamente respecto de estas dos garantías institucionales, tenemos que reconocer que cumplen un rol en el modelo institucional del país, en el modelo democrático del país. A nadie se le puede ocurrir que va a tener el Poder Judicial una suerte de supervisor, ¿no? Porque es un poder autónomo. Creo que a nadie se le ocurre pensar que la libertad de expresión va a tener una suerte de tutor que va a controlar los contenidos o los alcances de la libertad de expresión. No me es ajeno, desde luego, que la sentencia a las que se ha hecho referencia hablan de una superintendencia. El problema está, como ya lo señaló acertadamente el doctor López, el problema está cómo lo diseñamos y dónde ponemos el límite.
en señalar que esta ley es, tal como está redactada, peligroso para la autonomía universitaria y, puntualmente, lo voy a explicar más adelante, inconstitucional respecto a algunas competencias que se le ha señalado. Cuando se habla de autonomía universitaria, se habla de esa capacidad que tienen las universidades para autonormarse, para autorregularse, es decir, para generar sus propias normas. Cuando se habla de autonomía universitaria, se habla de esa capacidad, de esa libertad para poder administrarse o gerenciar o conducir las instituciones universitarias. Cuando se habla de autonomía universitaria, se habla de la libertad económica de estas instituciones. ¿Y por qué es tan importante, por qué son tan importantes todas estas libertades? Son importantes porque tienen que ver, están en relación, por un lado, con la función inmediata que cumple, que es la de generar estas capacidades, estas habilidades y facilitar los proyectos de vida a los jóvenes, pero también para cumplir con estas funciones institucionales que debe tener la universidad. Claro, algunos podrían decir, no, pero Gutiérrez está loco. Lo que pasa es que eso no pasa en la universidad. La universidad no es así. Estaba teorizando demasiado. El hecho de que el Congreso, que creo que aquí a todos, a la mayoría, no les gusta, a mí no me gusta cómo está el Congreso, yo no voy a decir que vamos a cerrar el Congreso. El Congreso es una institución fundamental, que en su hora habrá que reformarlo, que en su hora habrá que fortalecerlo, pero no por eso vamos a renegar del Congreso como institución, no digo de estos congresistas. En ese mismo concepto, qué duda cabe que la universidad no está como queremos, qué duda cabe que institucionalmente, que en términos de calidad educativa, la universidad no tiene los estándares básicos, pero eso no me lleva a mí a pensar que vamos a pasar de una suerte de liberalismo extremo, de casi un libertinaje en materia de educación, vamos a pasar a un sistema burocrático, vertical, de modelo único. Ese salto a la garrocha, por lo menos desde mi punto de vista, o por lo menos yo no estoy dispuesto a aceptar. Ese es un extremo que se insinúa con claridad en esta norma. Entonces, por esas cosas, por estas acotaciones que acabo de señalar, la autonomía universitaria está estrechamente ligada con la misión que cumple la universidad, y por esa misma razón el Tribunal Constitucional ha señalado ese carácter de garantía institucional, le ha dado esa importancia a la autonomía universitaria, pero también ha señalado una suerte de regla. En esta sentencia a la que se hacía referencia, la del 2004, ha señalado la no intervención de la universidad. Lo ha dicho literalmente, expresamente. Y lo voy a leer. Dice, el Tribunal Constitucional dice, ha precisado que la autonomía universitaria consiste en el conjunto de potestades que dentro de nuestro ordenamiento jurídico se ha otorgado a la universidad con el fin de evitar cualquier tipo de intervención de entes extraños en su seno. Con ello se pretende proteger la autodeterminación, el desarrollo de sus actividades, funciones derivadas de los fines, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, no me cabe ninguna duda que el tribunal ha habilitado la creación de una superintendencia, pero a mí lo que me preocupa son las competencias de esta superintendencia. Es más, créanme que a estas alturas no me preocupa tanto incluso la intervención política. Ojo, no digo que no me preocupe, digo que no me preocupa tanto la intervención política
porque, vamos, a estas alturas ya hay otros espacios de debate público, y hay otros espacios de pluralidad, y hay otros espacios alternativos. Y no como hace 30 años, donde la universidad, digamos, era el último reducto del pensamiento libre. A mí lo que más me preocupa es la amenaza burocrática, la incapacidad, la ineficiencia del Estado. No estamos en Europa, estamos en el Perú. A mí lo que más me preocupa es eso. Hay una regla que me parece sana en gestión pública. No le demos más competencias al Estado si no las puede, si no está cumpliendo aquellas que ahora está haciendo. Si no está cumpliendo bien, no le demos más competencias al Estado que aquellas que eficientemente puede cumplir. A mí lo que más me preocupa es la burocratización, la ineficiencia del Estado. El Estado ha sido ineficiente en garantizar la calidad educativa en los centros iniciales, en los centros escolares, y no me cabe duda que le va a costar mucho trabajo ser eficiente en garantizar la calidad en los centros superiores, en las universidades. Esta amenaza me parece particularmente peligrosa. Pero, a ver, voy a poner un ejemplo. El boom de las carreras de cocinero, de gastronomía, ¿vino del Estado? El boom de la gastronomía que hoy las universidades tienen 2.000, 3.000 estudiantes de gastronomía. ¿Esto lo ha generado el Estado? ¿Ha sido la colectividad, jóvenes con una visión distinta, el mercado y las universidades acaso no han recogido esta realidad y han empezado a abrir facultades de gastronomía? Ha sido la sociedad siempre más rápida, ha sido el mercado siempre más veloz que el Estado. Me preocupa que sea desde el Estado donde se van a establecer los marcos y nos van a decir qué vamos a estudiar, o nos van a determinar los parámetros puntuales de calidad. Ojo, con esto no estoy diciendo para nada que la educación no sea un servicio público básico. Y ese es un mérito, en todo caso, de esta ley. Porque la ley lo dice expresamente, que es un servicio público básico. Tampoco estoy diciendo que el Estado debe ponerse de perfil, el Estado debe ser un Estado ausente, o un Estado que está de huida. No estoy diciendo eso. Yo estoy convencido que el Estado, en materia de educación, no puede renunciar a su derecho y obligación de regular. Por lo demás, así está señalado en la Constitución y así está señalado en las sentencias a las que han hecho referencia aquí. Pero vamos, conceptualmente, en lo personal, yo estoy de acuerdo con eso. Pero el problema es, ya en el siglo XXI, ya en el 2014, ¿cómo hacemos para que el Estado, que es burocrático, que es lento, y que además a veces también existe esta tentación política, pero como ya les digo, no es mi gran preocupación, pero igual existe, ¿cómo hacemos para que no contamine finalmente el futuro de los jóvenes y el rol institucional de la universidad? Yo no encuentro nada, por ejemplo, y permítanme una pequeña digresión, yo no encuentro nada fuerte, con músculo importante, en materia de investigación en esta ley. Y hace unos días me venía a la mente el famoso caso Gatorade. En la Florida, en la Universidad de la Florida, en la década del 60, profesores universitarios fueron recurridos por el entrenador de, no recuerdo si de básquet o de algún otro deporte, fueron recurridos para preguntarles
¿por qué que perdían se deshidrataban tanto los estudiantes que hacían deporte? Y fue en esa universidad que se creó, que se inventó el Gatorade, que ustedes conocen. Esta bebida rehidratante. Bueno, esa universidad recibe todos los años decenas de millones de dólares por las patentes de uso. ¿Alguna experiencia parecida en la de Perú? Ninguna. Cero. Eso es lo que a mí me preocupa, en realidad, de este modelo, de esta ley. Porque si bien es verdad, la ley literalmente reconoce la autonomía universitaria, en los artículos 8, 9 y 10 se habla de la autonomía universitaria con más o menos la misma literalidad que recoge el Tribunal Constitucional. Ya a partir del artículo 12 y 13 de la propia ley empiezan a surgir amenazas, peligros, y ya más en el artículo 14, que desde mi punto de vista sí es frontalmente inconstitucional, porque literalmente adscribe a esta superintendencia al Ministerio de Educación y le señala que ejecuta las políticas y planes que se elaboran en ese ministerio. Es decir, tal vez, como ya se señaló aquí, una buena idea para despejar esta duda y para que se pueda proscribir la posibilidad de que esta sí se materialice ya como una norma inconstitucional. Una buena idea sea que se dé una ley de la calidad educativa y que ahí se regule un poco los alcances de esta superintendencia. Pero definitivamente habría que recortar muchas de las, o varias de las competencias de la superintendencia. Yo quiero concluir diciéndoles que, desgraciadamente, una manera de matar una libertad es estatizarla. Yo advierto que tal como está diseñada la ley, se ha estatizado la libertad universitaria, se ha recortado la libertad universitaria. Un tema que no quiero dejar de mencionar ya al final de mis palabras, y es que no puede haber un vacío entre las universidades y la superintendencia. Debe haber un puente. Y no me refiero a esta Asamblea Nacional de Rectores o a la anterior. Yo me refiero a que es fundamental que exista una institución articuladora de las universidades, porque el Estado no puede tener una relación directa, porque ahí sí aún el peligro es, desde mi punto de vista, mayor. En suma, en resumen, creo que la ley tiene cosas positivas. El hecho de que estemos discutiendo este tema siendo importante ya representa un mérito. El hecho de que se haya recuperado el rol regulador del Estado, pero sin exagerar y sin amenazar las libertades. El hecho de que se haya declarado la educación como un servicio público básico, de hecho, son méritos, pero el diseño, la forma como se ha hecho, representa amenazas, claras amenazas para la constitucionalidad, para las libertades que están alojadas y recogidas en la Constitución respecto de la universidad. Lo más grave, y esto aún estamos a tiempo de corregir, lo más grave es que no es una ley de consenso, no es una ley. Este tipo de leyes necesariamente tienen que ser leyes consensuadas. Esto es fundamental si queremos darle la posibilidad de que esta ley rija para los próximos 20 años y que además compromete el destino, el futuro, el proyecto de vida de nuestros hijos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Walter Gutiérrez, por su ilustración esta noche.